Bienvenidos hermanos a la lección divina de Cartas Paulinas. Lección número 1. Justificados por la fe en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo. Abro el corazón, recibo tu amor. Enciende mi alma, Espíritu de Dios. Clamamos tu unción, ven sana el interior del corazón. Enciéndenos con el fuego de tu amor. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí. Quiero volver a vivir, dame tus dones y vuélveme a elegir. Eres mi luz, eres mi fuerza. Haz este lugar con ríos de agua viva. A ti clamamos, Espíritu de Dios. A ti clamamos, aquí estoy yo. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí. Quiero volver a vivir, dame tus dones y vuélveme a elegir. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí. Quiero volver a vivir, dame tus dones y vuélveme a elegir. Queremos ser reinos de poder. Testigo de tu amor, dispuesto estoy, sopla en mí. Quiero volver a vivir, dame tus dones y vuélveme a elegir. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior. Quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí. Ahora ya vives en mí. Hoy templo soy de tu espíritu, Señor.
Tengamos nuestro encuentro con la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado el don de Dios que nos hace justos, atestiguado en la ley y los profetas, don de Dios que llegará a todos los que creen mediante la fe en Jesucristo, porque no hay diferencia alguna, puesto que todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios, y a todos gratuitamente los hace justos mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios destinó como sacrificio de expiación mediante su propia sangre en favor de los que tienen fe. De esta manera, Dios muestra el don que nos hace justos, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. En el tiempo de su paciencia y en el momento presente, demuestra el don que nos hace justos, manifestando que Él mismo es justo y haciendo justo al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde queda entonces el derecho a presumir? Desapareció. ¿En razón de la ley? ¿De las obras que exige la ley? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que Dios hace justo al ser humano por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿O acaso Dios es Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Por supuesto que también lo es de los no judíos, porque no hay más que un solo Dios, que hace justo en virtud de la fe al que está circuncidado y mediante la fe en Jesucristo. De ninguna manera, al contrario, lo confirmamos. Palabra de Dios. Pasemos ahora, hermanos, al contexto. La carta a los romanos es una bella síntesis del pensamiento paulino. El apóstol escribe para que lo conozca la comunidad cristiana de Roma, la cual quiere visitar como parte de su proyecto evangelizador. La carta a los romanos es probablemente la última carta que Pablo escribió, y es fruto de la madurez de su pensamiento y de su ministerio apostólico. Pablo usa la ley en múltiples contextos. La ley judía, ley y profetas como sinónimo de Sagrada Escritura. Las obras de la ley son las obras por las que el hombre cumple fielmente todos los preceptos judíos. En el mundo judío, la expresión justo es algo parecido a lo que entendemos nosotros por santo. Dios es justo, es decir, santo. Dios justifica, es decir, santifica. Pasemos al contenido del texto. Pablo, desde Romanos capítulo 1, versículo 18, se ha esforzado en demostrar que no hay diferencia entre paganos y judíos en lo referente al pecado. No hay motivo para que alguien quiera gloriarse. Quiere decir que nuestra única gloria es Jesucristo. Si unos en nuestro pasado hemos sido más pecadores que otros, no nos hace más que ellos o menos que ellos. Ante Jesús todos tenemos el mismo amor que nos salva, que nos perdona nuestros pecados. Nosotros, como católicos, miembros de un grupo parroquial, no debemos creernos más que los demás, ni dividir al mundo en dos, buenos y malos.
Si nosotros católicos tenemos la experiencia de la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación o confesión, entonces nosotros debemos de ser como Cristo, misericordiosos con los demás, con los que no conocen esa misericordia que nosotros sí conocemos. Pregúntate, las veces que te has ido a confesar, el sacerdote te ha dejado una tarea. Ve y habla, ve y pide perdón, enmienda las cosas que hiciste mal, devuelve aquello que no es tuyo, ayuda a los necesitados. Si todas esas tareas te han llevado a descubrir que Dios es amor, que Dios te perdona, que Dios te da otra oportunidad para descubrir su amor y su misericordia, tu tarea, querido hermano de comunidad, querido católico, tu tarea es llevar esa misericordia a quien solamente conoce la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, la venganza, la revancha, el te perdono pero no te olvido y llevo anotadas cuántas veces me has fallado. Si nosotros, en nuestra experiencia de misericordia, el sacerdote no nos dice, llevas tantas veces este pecado, es recurrente tu pecado, Dios me dice que eres un pecador en este pecado y nunca lo has superado, si Dios no nos echa en cara ese pecado, nosotros, queridos hermanos, no tenemos derecho a echar en cara a nuestros hermanos su pecado, su error, su falla, su debilidad. Si distinguimos buenos y malos, es porque distinguimos, entonces, que unos ya descubrieron la misericordia de Dios y están en ese proceso de conversión, y que otros siguen aún viviendo bajo las tinieblas del pecado, en la maldad, en el error, en la falsedad. Esa sería nuestra única distinción. Cuando oramos por la conversión de los pecadores, no quiere decir que yo sea santo como Dios y yo no soy pecador, sino que yo, que soy pecador y estoy en este proceso de conversión, me acuerdo de mis hermanos que aún no tienen ese encuentro con Cristo, amor y misericordia, y aún no inician su proceso de conversión. Pedir por la conversión de los pecadores es pedir por mi propia conversión, por mi propio camino de salvación. Significa entonces que nuestra fe nos lleva a descubrir el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Este texto que nos ofrece Pablo es una oportunidad para meditar lo que Dios ha hecho por nosotros, ya que tenemos hoy la oportunidad de ser justificados aun cuando no pertenecemos al pueblo de la primera alianza. También nos aclara cuál es el proyecto de Dios para con la humanidad. Dios no es Dios de algunos, Él es Dios de todos y quiere justificar a todos por medio de la fe. Descubrimos cuánto amor y misericordia Dios ha tenido por la humanidad, que no solamente dio la salvación al pueblo judío, sino que en Jesús tenemos la salvación para toda la humanidad. Nosotros aprovechamos esa oportunidad de salvación, ese llamado que Jesús nos hace. Cuando somos conscientes del proyecto de Dios, no podemos permanecer indiferentes en la propagación de la fe en Cristo, porque descubrimos la misericordia de Dios que es para todos los hombres y deseamos que todos tengan esta experiencia de misericordia. Hay que advertir que la misión no es propaganda religiosa en un mercado de religiones. La misión católica es compartir la experiencia de saberse justificado por un Dios justo y justificador que nos ama y quiere que nos salvemos sin importar los pecados que hayamos cometido en el pasado. Salir a misionar significa llevar esa buena nueva,
la alegría del amor de Dios a los demás para que ellos también tengan esa experiencia de salvación. Releemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado el don de Dios que nos hace justos, atestiguado en la ley y en los profetas. Don de Dios que llegará a todos los que creen mediante la fe en Jesucristo, porque no hay diferencia alguna, puesto que todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios, y a todos gratuitamente los hace justos mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios destinó como sacrificio de expiación mediante su propia sangre en favor de los que tienen fe. De esta manera, Dios demuestra el don que nos hace justos, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. En el tiempo de su paciencia y en el momento presente, demuestra el don que nos hace justos, manifestando que él mismo es justo y haciendo justo al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde queda entonces el derecho a presumir? Desapareció. ¿En razón de qué ley? De las obras que exige la ley. No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que Dios hace justo al ser humano por la fe, independiente de las obras de la ley. ¿O acaso Dios es solo Dios de los judíos? No, lo es también de los no judíos. Por supuesto que también lo es de los no judíos, porque no hay más que un solo Dios, que hace justo, en virtud de la fe, al que está circuncidado, y mediante la fe al que no lo está. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe en Jesucristo? De ninguna manera, al contrario, la confirmamos. Palabra de Dios. Meditemos ahora. ¿Cómo hemos entendido y vivido la justicia de Dios en cada uno de nosotros? ¿Te has confesado? ¿Has tenido la experiencia de misericordia? ¿Alguna vez has ido al confesionario con el dolor, la vergüenza de haber fallado a Dios y a tus semejantes, y has salido del confesionario en la experiencia de misericordia de Dios? Segundo, ¿cómo hemos entendido y vivido la justicia de Dios con el prójimo? Recordemos la parábola del rey que perdona a uno de sus súbditos una gran cantidad de dinero, y cuando sale éste se encuentra con su compañero y no es capaz de perdonar, sino que por el contrario mete en la cárcel a aquel que le debe muy poco. ¿Cuál es tu experiencia de misericordia? Si Dios te ha perdonado, si Dios te ha dado oportunidades para cambiar y ser mejor, ¿tú lo has aplicado con los demás? ¿Con las personas que más amas cuando te han fallado? ¿Con tus mejores amigos cuando no han llegado a la altura de lo que tú esperabas? ¿Con las personas con las que compartes la fe? ¿Con los extraños? ¿Has vivido esa misericordia? Tercero, ¿qué nos pide Dios para hacer llegar su proyecto salvador a todos? ¿Qué crees que puedes hacer tú para que otros tengan esta experiencia de amor y misericordia? Oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en el sacramento de la confesión me has perdonado mis pecados. Gracias porque en la Eucaristía me invitas a descubrir tu amor. Gracias porque cada día de mi vida me das una oportunidad para vivir en tu misericordia y en tu amor, compartiéndolo con los demás, experimentándolo de los demás. Te pido, Señor Jesús, me concedas permanecer fiel a tu amor, para que no solamente yo lo experimente, sino que lo pueda compartir con los demás.
que sea mensajero de esa misericordia, que sepa perdonar a quien me ofende, que sepa amar a quien lo necesita, que sepa ayudar a aquel que anda perdido en el pecado y en la maldad. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Ahora, ustedes en su grupo, hagan su oración. Pongan pausa a este video para que puedan hacerla. Contemplamos. La misión de la Iglesia es compartir la experiencia de saberte justificado. ¿Cómo compartes tú esta experiencia? ¿Cómo ayudas a que otros tengan esta experiencia? En tu oración tienes presente a todos aquellos que no conocen el amor de Dios. ¿Cuál tarea crees que hoy Dios te encomienda en lo particular y en tu comunidad para vivir esa experiencia? ¿Hace cuánto no te acercas al sacramento de la confesión? De esta forma, entonces, terminamos nuestra lección número 1. Agradezco su participación y puedan ocupar este material para su crecimiento personal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Permanezcamos en paz. Nuestra reflexión de la lección divina ha terminado. Un abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga.